Cuando esos valores que ustedes están analizando, y ya les doy todos los códigos para que puedan construir esta tabla, voy a tener que la estación me va a decir, existe evidencia de datos dudosos. Si los datos dudosos se me asocian a umbrales máximos, es decir, por encima de mi máximo. Si yo tengo, por ejemplo, en esa información, entonces inmediatamente la hoja me va a decir, dentro de su información hay una información que está por encima del umbral máximo. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Entonces, lo que hace la hoja en Excel es detectar ese valor máximo que está por encima del umbral. Si no, señor, usted tiene que ser ajustes por datos dudosos. Si el valor es máximo, entonces yo busco en todo ese universo de información cuál es el valor máximo y lo elimino. Solo se elimina el valor que está asociado al mes y al año. Pero cuando hay un umbral que está por debajo del mínimo, es decir, si yo tengo un máximo mínimo y ese está por encima de ese umbral, entonces yo lo que debo quitar es el valor correspondiente no al mes, sino al año. ¿De acuerdo? Entonces lo elimino. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Entonces ustedes construyen su tablita en Excel, por favor, lo más rápido posible, que tenga esta estructura, el año y el mes. Y pegan la información de sus valores máximos que ustedes ya organizaron, que deben tenerlos organizados. Y que espero así lo hayan enviado, porque no he revisado eso todavía. ¿Cierto? De tal manera, pues que ustedes sepan eso. Entonces, construyo dos columnas. Una columna que me defina los máximos por año. Miren, aquí está, simplemente una función muy sencilla. ¿Sí? Los máximos por año, una función muy sencilla. Y lo que hago es correr la fórmula. Y después construyo a ese máximo, le calculo el logaritmo natural de ese máximo. Aquí está, miren, logaritmo natural de ese máximo. Entonces, ya tengo la información de todos mis máximos históricos de los máximos y tengo los logaritmos naturales asociados a esos máximos. ¿Por qué? Porque yo tengo acá una condición que me dice que usted tiene que aplicar este logaritmo natural. Vuelvo y repito, cojo toda la información en esa estructura de la tabla, paso la información y por cada año vuelvo a sacar los máximos de los máximos, porque yo cuando hago tabla dinámica, ¿qué le digo a tabla dinámica? Sacame los máximos de esa estación y luego vuelvo y saco los máximos de ese universo de datos. Dos veces máximos. Bien. Correcto. Y luego sacando los datos naturales. Pues ya tienes esos datos. Entonces, para eso tengo que sacar unos parámetros estadísticos. ¿Cuáles son los parámetros estadísticos que tengo que sacar? Primero, saco el número de datos. ¿Qué es el número de datos? Pues muy sencillo, yo cuento cuánta información yo tengo en estos máximos, es decir, aquí aplico la función contar de estos máximos. Lo mismo hago para el logaritmo natural, cuento los valores de los máximos de esos logaritmos naturales. Función contar, muy sencillo. Saco la sumatoria. ¿Cuál es la sumatoria? La sumatoria de los máximos. La sumatoria de los máximos. Y lo hago tanto para los máximos como para los logaritmos. ¿Listo? Por eso aquí le cambio de color, para que se distinga entre un valor
máximo y el logaritmo de ese valor máximo. Posteriormente busco dentro de esos máximos el valor máximo. Entonces me ubico acá y le digo, mostrarme el máximo de todos los históricos, de de esa estación. Entonces me va a decir que el valor máximo en este caso es 168. Si ustedes se dan cuenta, aquí está 168. Es decir, en 20 años de esa, o 28 de años que tiene esa estación, hay un máximo de 168. ¿Y en qué año fue? En el año 2007. Seguimos, saco el valor mínimo, entonces vuelvo, valor mínimo de todo ese universo de datos que yo ya encontré, saco los mínimos. Entonces este mínimo acá me va a decir que el mínimo es 84. Claro, evidentemente yo busco, y creo que el valor mínimo por acá es 84, por acá debe estar, y debe estar 84. Los 10. Saco la media, pues por Dios, eso es un promedio de toda esa información. Ya está sacada el promedio de esa información. Luego saco ¿qué? La varianza. ¿La varianza de qué? La varianza de esa población, ¿cierto? Esa varianza se coloca con la fórmula var, ¿cierto? Se coloca var y lo que hace es bloquear todo esto. La varianza se saca tanto para los valores de los medios naturales como para los valores de los máximos de la estación. Saco la desviación estándar, que ya la venimos trasegando, que es básicamente la raíz de la varianza. ¿De acuerdo? Y posteriormente el coeficiente de variación, que es la relación entre la desviación estándar y la media. Y el coeficiente de asimetría, pues que simplemente se saca con una fórmula en Excel. Por eso a ustedes les decía que hagan un repaso de su estadística. Entonces ahí tienen los parámetros. Vuelvo y repito, número de datos, sumatorio, valor máximo, y le calculo que igual para ambos. Entonces yo aquí les voy a enviar este código para que lo copien en su hojita. Cuando construyan su hoja, ese código les va a permitir detectar qué valores están por encima de ese umbral máximo y qué valores están por debajo de ese umbral mínimo. Y aplico mi fórmula. Como yo tengo en este caso 21 datos, y si yo los cuento, pues precisamente hay 21 datos, entonces el siguiente paso que tengo que hacer es que encontrar el valor de ajuste de esos 21 datos. Entonces me dice que para 21 el valor de ajuste es 2.48, aquí está, miren, 2.48. Y aplico la fórmula. ¿Cómo aplico la fórmula? Muy sencillo. Cojo el valor del coeficiente, mírenlo, aquí está. Lo multiplico por la desviación estándar y le sumo la media. Entonces me va a decir que esto es un valor de 2.21. Entonces ya tengo un parámetro de ¿qué? Del valor de X su H, que es el umbral máximo. Recuerden que el signo positivo me determina umbrales máximos por encima y un valor negativo, un umbral por debajo, máximo. Y como como esos son valores que yo determino en función de un logaritmo natural, acuérdense que cuando yo tengo, ¿cierto?, un valor en logaritmo natural, lo que hago es simplemente aplicar propiedad de logaritmos y le aplico a ese valor el logaritmo, matemática fundamental que aprendieron en primer semestre. Entonces, ¿yo qué hago? Aplico ese valor, como es en base 10, cojo este valor, este 21 lo elevo, el 10, como es en base 10, lo elevo a ¿qué? Lo elevo a la 221. ¿De acuerdo? Lo elevo a la 221.
qué? Porque tengo que determinar ese valor que tengo en esa forma. Entonces, yo ahí determino que ese valor es 161, es decir, no puede haber en todo el universo de esa estación valores superiores a 100, ¿qué? A 161. Es decir, mi gráfica, si yo tengo aquí mi gráfica y esta es mi información de mi estación, que esta es la información de mi estación, entonces lo que me está diciendo esa ecuación es que yo no puedo tener un valor por encima de 161. No puede haber, por encima de este no puede, tiene que estar por debajo. Entonces, ¿qué me dice el programa ahí? Existen datos dudosos. ¿Por qué? Porque tengo que, un valor que, ¿cuál es el valor que está por encima de 161? 168. ¿Y cómo lo determino? Pues ya me di cuenta que mis valores que yo tengo, miren, que mis valores que yo tengo, acá tengo un 168, miren. Me voy por ese lado y busco el valor 168, que está ahí, miren. Aquí está el 168, ¿cierto? Aquí está el 168, miren. Busco, ¿por qué me dice? Porque la fórmula me dice, ojo, que usted no puede tener valores por encima de 161. Busque en el histórico qué valor está por debajo de 161 y tengo un 168. Lo busco tanto en el año como en el mes. Aquí está, miren, 168. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Lo elimino, ¿no es cierto? Lo elimino, entonces lo elimino, me ubico en 168 y lo que hago es eliminarlo. Listo, se puede. Entonces voy acá y vuelvo a mente y reviso. Me dicen, usted no tiene 21 datos, tiene 20 datos porque se le quitó uno. Y la fórmula automáticamente le dice que el valor de ese umbral es cuánto, ya no es 161, sino cuánto, 149. Entonces este valor de 149. Ahora vuelvo y reviso, no existo, vuelvo y reviso, como yo ya quité el 168, vuelvo y reviso y me dice que el valor máximo es 129. Perfecto, entonces ese valor 129 que debe estar por aquí está por debajo de 149. ¿Quién entendió? Ojo por ahí que por ahí los veo patinando. Ojo con esa, ojo que yo estoy quitando un valor de mi estación, no del valor máximo, entonces mis valores máximos se conservan con 21. Yo no estoy quitando un valor de mis valores máximos, estoy quitando un valor de la estación. Entonces no se me afecta. Sigue siendo el 21. Entonces, yo digo, yo ya chequeé ese valor de 149.56 y por tanto me dice la fórmula, ya no existen valores por rango por valores por umbrales máximos. Ese valor yo ya lo chequeé. Yo puedo decir entonces que yo ya puedo estar tranquilo por valores máximos. ¿Saben cuál es el grave problema que tenemos cuando uno diseña obras hidráulicas? Es que le entregamos información al hidráulico. ¿Y él qué hace? Él le crea al hidrólogo, al ingeniero que trabaja en el hidrológico. Entonces, ¿qué dice? No, hermano, si usted me dio 149, 168, el que no sabe de eso, le trabaja con 168, ¿qué le parece? Una superestructura. Y la superestructura que tiene, pues condiciones de que no es económico. La ingeniería es para diseñar económicamente y que sea funcional, no para diseñar cosas grandes que no funcionan. Entonces miren que yo ya he pasado de 168 milímetros a 149 y cerca de 21 milímetros, muchachos, eso es lo que yo veo en un mes. En control de dato dudoso por condiciones máximas. Ahora voy a chequear el dato dudoso
por condiciones mínimas. Entonces, en esta estación en particular, me dice que el valor mínimo es 84, pero cuando yo calculo, ¿no es cierto?, mi valor de mi dato dudoso en función de un umbral mínimo de toda la estación, me dice que el valor mínimo es ¿qué? 75. Por tanto, ese 84 está por encima de mi mínimo. ¿Que cuánto es 84? Si tengo 75, ¿qué significa? Que el 84 está por encima de mi mínimo. Entonces no existen datos dudosos por valores del umbral mínimo. Entonces yo necesito hacer chequeo. Mira, ahí tengo 75.19. ¿Lo calculó? ¿Cómo me lo calculó? Pues en función de mi ecuación. ¿Por qué? Porque es un valor negativo. Entonces yo veo acá, por ejemplo, que mi valor mínimo es 84. ¿Ese está por encima de qué? Por encima de 75.19. Entonces él me coloca un rango de 75.19. Entonces yo tengo este rango. Mi rango es 149 y mi rango es 75.19. Por acá tengo un mínimo de ¿qué? De 84. Y por acá tengo un máximo de ¿qué? De 149, pero acá miremos cuál es el máximo de todos esos máximos, ¿no es cierto? Dice que el máximo de todos esos máximos, si yo reviso acá, me dice que es 129.3. 129.3. ¿Listo? Porque está por debajo de 149. Y si yo me voy dando cuenta acá, 129.3 ocurrió en el ¿qué? En el 2017. ¿Y qué pasó en el 2017? La avenida Torrencial. ¿Se dan cuenta cómo es la información? Y miren, por encima del 2017 está ¿qué? El 2016 es el segundo más lluvioso. ¿Cuánto dio? 119. Significaba que el suelo ya estaba saturado. Y cuando el suelo estaba saturado, ustedes saben eso, pues que gana humedad. Y con la humedad que tiene, pues el suelo no se puede sostener por sí solo. Y pasó lo que pasó. ¿Se dan cuenta de lo que dice la información? Y solo es información de una estación. Revisar eso. Entonces, en esa estación en especial encontré esa estación, creo que esa estación, no me acuerdo qué estación es, la estación de esa estación me está diciendo a mí que ahí hay una condición especial de umbrales máximos. En todo el histórico, esa estación me reporta caudal de precipitaciones máximas. ¿Cierto? Entonces, ahí yo me doy cuenta de esa situación, pero no tiene valores mínimos. Entonces me voy a la siguiente estación. En la siguiente estación hago lo mismo. Bueno, otra cosa acá. ¿Cómo grafico yo eso? Es muy sencillo. Yo grafico, por ejemplo, ¿qué pasa acá? Yo grafico el valor de mis estaciones. Mire, cuando yo grafico, ¿qué hago? Me voy acá, ubico una tablita auxiliar, ¿no es cierto? Una tablita auxiliar, voy a borrar esto acá. Una tablita auxiliar. ¿De qué? De mi estación. Esta estación corresponde a la información que yo tengo de los años. Entonces, mire, tal como yo tengo esta información, la traslado a una hojita auxiliar de mis precipitaciones máximas de todos los años. Coloco los años y coloco mis precipitaciones. Y trazo, ¿no es cierto? Trazo el umbral. Ese umbral aplica para todos los años, pues porque es umbral histórico. Entonces, este umbral histórico es de 149 y el otro umbral histórico negativo es 75. Y con eso, pues ustedes ya saben cómo se construye una gráfica. Muy sencillo. Yo no necesito explicarles eso, porque es muy sencillo. Ni ciencia construir una gráfica de esas condiciones. Y lo hacen para cada estación. Ella misma se va ajustando. Ustedes no necesitan hacer absolutamente nada anormal para que les calcule el valor máximo. Aquí lo que hacen es simplemente colocarle aquí un valor de 0, entonces uno va organizando la tablita y ya organizan bien su tabla de parámetros. Entonces ustedes tienen que para la estación tienen unos umbrales máximos y unos umbrales mínimos dentro de sus teóricos.
Entonces, vuelvo y repito, cuando el valor es máximo, cuando yo necesito hacer ajustes por valores máximos, que existen datos dudosos por encima de ese histórico, entonces solo elimino el valor máximo que corresponde al medial y reviso que me diga la fórmula, pues que ya está ok. Entonces ahí me dice, no existen datos dudosos, pues por tanto yo ya no me preocupo de esa estación, solo por los valores altos que ya están revisados. Entonces esta información ya me sirve para qué, ya me sirve para calcular mis probabilidades teóricas. ¿De acuerdo? Las probabilidades teóricas, que básicamente porque cada estación tiene su particularidad. Entonces voy aquí a la estación 2. ¿Qué me dice la estación número 2? La estación número 2 tiene otras condiciones, ¿no es cierto? Otras condiciones. ¿Por qué? Porque tiene otros años y tiene otra información. Entonces yo vuelvo y repito, esta información de esta estación no tiene 24, sino 38 años. Miren, 38 años. Y le calculo todos los parámetros que les acabo de explicar. ¿De acuerdo? Entonces, me voy acá y digo número de datos 38. Ah, me ubico acá en 38, entonces ese valor es 266.1. Aquí está. ¿Cierto? Ahora detecto los valores de umbrales máximos. Entonces él me dice, como yo ya le calculé este valor, que es muy sencillo, que es aplicar la fórmula, entonces me dice que el valor de P del umbral máximo es 6208. Me dice que en esta estación no existen valores por encima. Por claro, miren, porque yo tengo que mi valor máximo, ¿cuánto es? 60.8. Pero ¿qué me dice la ecuación de datos dudosos? Que el umbral máximo de toda ese histórico de esa estación es 62. Ah, estoy por debajo de ese umbral. Entonces yo no tengo problemas de valores máximos. Me voy y acá en valores mínimos, tampoco, miren, porque eso puede pasar, ¿no? Puede pasar que cuando usted coge la estación, pues esa estación chequeó bien, uy, no, que no me preocupo por hacer análisis de datos dudosos, pero por lo menos sé cuáles son los umbrales, tanto el valor máximo como el valor mínimo. Entonces construyo mi gráfica, igualito, no tiene nada del otro mundo. Me voy a la estación 3, y entonces ahí sí uno dice, ¿qué pasa con esta estación 3? Bueno, entonces aquí vamos a trabajar, vamos a mirar si, vamos aquí a colocar todos los valores. Entonces ahí me aparece valores por valores negativos, no sé, digo por valores por debajo de los mínimos. Entonces, ojo muchachos, entonces, ¿yo cuántos datos tengo acá? 33. Bueno, fórmula, él me calcula la sumatoria, el valor máximo, el valor mínimo, todo, ¿ya? Y cuando corro la fórmula, él me dice que existen datos dudosos negativos. Miren, existen datos dudosos por debajo del mínimo, es decir, dentro de toda esta información hay un valor mínimo que está por encima del mínimo histórico. Entonces, si yo reviso, me dice que el valor mínimo, ¿cuánto es? 1.50. Esa es la que, los mínimos de todos los máximos. Me voy acá y me dice que no, que el valor mínimo de umbral es 12.37, cosa que no puede valer un valor por debajo de 12.37. Y tengo que un valor por debajo de 12.37, ¿cuál es? 1.50. Miren, aquí está. Y dicen que ese valor de 1.50, ¿cuál es? El que pasó en 1991. ¿Cierto? En 1991. Es este. Aquí está bien. Aquí lo señalé. Entonces, ¿qué hago yo ahí?
Cuando los umbrales están por debajo de mi mínimo, de los máximos de mi estación, entonces lo que tengo que quitar es el valor del año. Entonces aquí le quito el 1, 5, escojo este valor de 1, 5 y lo elimino. ¿Cierto? Lo elimino. Entonces yo cuando voy a tener automáticamente, ¿qué me dice aquí la fórmula? Él me los calcula, 33, ¿no es cierto? Mire, 33. Y como tengo 33, entonces acá yo cambio ese valor y me da ¿cuánto? 2604, miren. 2604, y entonces yo digo, no existen datos mini de la muestra porque me da 1237 y en mi histórico de mis máximos tengo que es 15.50, es decir, el 15.50 está por encima de 12.37. Entonces ya puedo decir que esa estación no tiene problemas de máximos ni tiene problemas de mínimos. Ese es el chequeo que ustedes tienen que hacer a la estación de la información que ustedes enviaron. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos cogido una información de IDEA, la hemos bajado, ¿sí o no? La hemos organizado por estación, le hemos aplicado los métodos que ustedes ya saben. ¿Y eso qué, muchachos? ¿Por qué métodos miramos? 5, ustedes otros 6, ¿qué método? ¿Qué también los métodos progresivos? Me tocó con ellos. Pero hay como 12 métodos. No los quiero colapsar con tanta metodología, con esas es suficiente, ¿de acuerdo? Entonces, como hay, entonces cogimos y rellenamos esos datos. ¿Y qué nos dimos cuenta? Que al rellenar los datos, no es suficiente con rellenarlos, sino que es suficiente con qué? Con encontrar cuál es la metodología que tiene menor error. Y ya salimos con la metodología que tiene menor error. ¿Ahora qué seguimos? Ahora seguimos con la información que ya hemos organizado por estación a revisar cuáles son los umbrales máximos y mínimos. Miren la depuración que comenzamos a hacer. Entonces ustedes dicen, ahora con eso, entonces yo ya puedo tranquilamente diseñar precipitaciones. Cuando ya llegamos. Y con eso yo diseño curvas IDF, y con eso diseño curvas PADF, y con eso diseño de las probabilidades teóricas. De las probabilidades teóricas. ¿Listo? El tema de las probabilidades teóricas, básicamente lo que a usted le asocia es entender de qué forma yo puedo estas estaciones que ya están ajustadas. Por ejemplo, en este caso en particular, yo sé que esta estación ya está ajustada por valores máximos y por valores mínimos. Voy a coger esta estación acá. ¿Listo? Esta estación, ya la chequeé. ¿Por qué? Porque ya tengo la seguridad que no van a haber valores ni por encima ni por debajo de mis máximos mínimos y de mis máximos máximos. Es decir, hay umbrales que están, y mi estación está dentro de esos umbrales que yo ya calculé. Ahora lo que tengo que hacer es saber cuál es la probabilidad teórica, ¿sí?, que se me ajusta a esa información. Es decir, de qué forma esa información que yo tengo está dentro, se me ajusta dentro de una media. ¿Cierto? Acuérdense ustedes cuando miraban en estadística, miraban la campana, la famosa campana de Gauss. Yo les dije desde el principio del curso que pasen estadística. Yo no voy a estar viendo con ustedes, hay que subir estadística. Son ustedes los que tienen que estar trabajando con ustedes. Por eso les facilité un libro que se llama Estadística para Ingenieros. ¿Sí lo han visto ese libro? Un libro bueno, estudien. Entonces, cuando yo tengo esta campana de Gauss, muchachos, ¿qué pasa? En mi campana de Gauss, yo tengo toda esta información. ¿Y esta información qué son? Las precipitaciones. Entonces, yo en estadística, ¿qué tengo? Unas colas, ¿no es cierto? Colas, tanto a la izquierda, a la derecha, perdón, como hacia la izquierda. Y en esa estadística de información que yo tengo además de media, tengo que desviaciones estándar, tengo también kurtosis, tengo también que
desviación media, tengo también que mediana y un montón de información, que son, por eso se llaman medidas de tendencia central, es decir, cómo se me comporta esa información en un universo de datos. Entonces yo ya digo, listo, yo ya tengo esta información, ahora voy a mirar, como yo ya hice todos los chequeos, ahora voy a mirar si esa información se me ajusta a esta campana de Gauss. Y para eso están las probabilidades teóricas. Entonces, las probabilidades teóricas básicamente son funciones acumuladas. Recuerden repaso muy rápido de estadística. Pero así, volando. Porque no es clase de estadística. Entonces, ustedes tienen un universo de datos, tienen población y muestra. ¿Acuerdan de esa estadística que aprendieron en qué semestre? Tercero, no, tercero, cuarto. Así la hayan visto en el colegio. A ver. Entonces ustedes tienen muestra y población. Ahí está, que es muestra y que es población para los que todavía no se acuerdan, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué tengo? Pues yo tengo que esa información, ¿no es cierto?, la puedo agrupar en diagramas de barras, en diagramas, un montón de cosas que se hacen en Excel. Entonces yo veo, por ejemplo, que ese diagrama de barras se me ajusta mucho, ¿qué? Se me ajusta mucho a esta campana, lo que estoy haciendo acá. La información de la precipitación que yo tengo se me ajusta mucho a una campana. Entonces ahí tengo la campana. ¿De acuerdo? Esa campana me permite realizar dos cosas. Uno, que se llaman los valores acumulados. ¿Recuerdan que cuando ustedes cogían un montón de información y le sacaban la frecuencia? A ver cuántos datos se repetían. Bueno, entonces ustedes sacaban los valores acumulados y sumaban las frecuencias y sacaban ese tipo de curva. Entonces sacaban valores acumulados y encontraban una función acumulada. Esa función acumulada es producto de ¿qué? Es producto de un análisis estadístico de estadística descriptiva que se refiere en el curso en el segundo semestre. Entonces yo tengo unas funciones acumuladas. ¿Están viendo cálculos? Sí, cálculo integral. Bueno, entonces esa función acumulada ¿qué me va a determinar acá? Y yo tengo una función acumulada así, ¿qué me va a determinar acá? Un área bajo la curva. Un área bajo la curva. Porque eso es una integral, ¿sí o no? Y yo vine cálculo en la universidad hace 20 años, o más de 25 años, y yo me acuerdo todavía de eso. Entonces ustedes tienen una función de densidad. ¿Qué es una función de densidad? Básicamente una fórmula de expresar una ecuación. ¿De acuerdo? Si yo tengo una ecuación y igual a x más 1, ¿no es cierto? Entonces mi función de esta ecuación es x más 1. ¿Por qué? Porque yo comienzo a darle valores a ¿qué? A ese valor de x. Matemáticas generales que se aprenden en el primer semestre. Es una clase de matemáticas. Entonces ustedes, ¿eso qué asocian? Entonces yo como yo tengo una función acumulada, entonces yo lo asocio a ¿qué? A una integral. ¿Una integral qué es? Una suma acumulada. Entonces, ahí está. Como es una suma acumulada, entonces yo puedo decir que en ese valor que yo tengo, aquí acumulado de toda esta información, probablement se me presente una opción que si yo trazo por ahí una recta, puedo encontrar que esa función acumulada me puede presentar el 90%, el 80%, el 70%, el 50%.
¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi función acumulada del 90%, ¿qué significa? Que ningún valor puede ser superado 10%. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si yo trazo? No sé por allá los ¿qué pasa? Yo tengo una función acumulada aquí. Y si yo tengo acá 100%, o sea, en ese caso es 100%. ¿Qué pasa si yo cojo por aquí y trazo por aquí y aquí me da 40%? ¿Qué significa? Que ningún valor puede estar por encima del 60%. La probabilidad de que una precipitación sea de 120 milímetros en 20 años es poco probable que se presente. En 20 años se puede presentar seguramente en un 5%. Entre más grande sea la precipitación, menos probabilidad tiene de presentarse. Pero no hay que descartar que esa precipitación se presente. Esa probabilidad es sacada sobre el ejemplo de esas gráficas. Entonces ustedes, muchachos, dicen, si yo tengo un umbral máximo de 120 milímetros, ¿no es cierto? 120 milímetros, entonces yo qué digo, probablemente esos 120 milímetros se va a presentar dentro de 20 años. Pero si hay precipitaciones por debajo de 120 milímetros que se pueden presentar en todos los años, entonces pueden ser 10, 20, 30, 40 milímetros. Por eso yo a ustedes les digo, muchachos, que el evento que pasó en el 2017 probablemente se presente en 20 años. Y eso dicen las gráficas. Y para eso nosotros tenemos que prepararnos. Las horas de investigación ya no nos pagan nada. Ya te refiero como usted cree. A lo que me refiero es que ustedes pueden, a partir de una función acumulada, saber cuál es la probabilidad de que se presente o no un evento bajo condiciones extremas. Ya puede ser una condición mínima o una condición máxima. ¿Y cómo lo hago? En función de mi información que yo tengo. Es decir, la información estadística que ustedes tienen ahí les sirve para determinar esos métodos estadísticos. Y eso me lleva a mí, en cierta manera, ¿cierto?, a determinar algunos parámetros. En hidrología se utilizan muchas pulgares teóricas, las que ustedes quieran, como 20 o 25, pero las de mayor uso son esas que yo les digo: log normal, Whirlpool, normal, Pearson, log Pearson. Esas son las que más se utilizan. Y cada uno de ellos tiene unos parámetros. Entonces, por ejemplo, si yo aplico log Pearson, es para calcular caudales extremos. Si hago para, por ejemplo, Pearson 3, es para caudales máximos. Por ejemplo, si yo utilizo normales para lluvias diarias, el log normal para caudales sin precipitaciones. Pero miren, muchachos, que ahí están básicamente, son unos parámetros. ¿Cuáles son los parámetros de densidad? Por ejemplo, para log normal, el parámetro de densidad es ¿qué? La media y la desviación estándar, sencillo. Entonces, si yo quiero calcular un log normal, le calculo tanto a la media como a la desviación estándar logaritmos, pero en función, ¿de acuerdo? Entonces, hay log Pearson 3. ¿Qué significa Pearson 3? Que tiene 3 parámetros. ¿Qué significan 3 parámetros? ¿Qué hay? Media, desviación estándar, coeficiente de asimetría. ¿De acuerdo? Es básicamente información estadística que ustedes aprendieron en sus cursos. Esas son, muchachos, las distribuciones teóricas de mayor uso, las que más se utilizan, las de mayor frecuencia. ¿Qué son esas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De ahí no vamos a salir. ¿De acuerdo? Entonces tienen los parámetros.
ese es un diagramita de flujo que yo utilizo para comenzar a aplicar las probabilidades teóricas. ¿En qué consiste? Básicamente es, yo tengo un registro de datos, lo que ustedes tienen en sus estaciones, ahí está. Después, ¿qué hago? Elijo la probabilidad teórica que yo quiero analizar. Voy a mirar si dentro de esa información, ¿qué información se me ajusta mejor a esas probabilidades teóricas? Es como escoger, ¿no es cierto? Es cuando uno va al restaurante y escoge el mejor plato, ¿no? O como hacen, ¿no? Como hace la naturaleza, escoge al más fuerte, entonces ustedes escogen el mejor. O las mujeres, ¿no? Escogen al que mejor les gusta o al revés, ¿no? De todos. Pueden tener 25 pretendientes, pero ella solo escoge a uno. O usted, a uno. 5 opciones. En mis tiempos pues, solo era uno, ahora son tres, pues no sé, por eso les hablo, como dice Maluma, ¿no? Estimación de parámetros, ¿qué significa? Entonces, una vez escoja mi probabilidad teórica, escojo los parámetros, entonces, a eso le voy a calcular la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación. ¿Listo? Después, ¿qué hago? Hago un ajuste de bondad. El ajuste de bondad significa qué tanto puedo yo ajustar esa información, qué tanto a mí me ayuda a que esa curva se me ajuste a esos datos que yo tengo. Ya hay ajustes que se llaman chi cuadrado, ¿no es cierto? Chi cuadrado, ¿sí? Y los ajustes de Esmirov o el Morodov, esos son los ajustes. Chi cuadrado, Esmirov o el Morodov. Ahora nos miramos. Y con eso yo digo que ese ajuste, muchachos, está en función de dos cositas. Uno, lo que se llaman las probabilidades, los ajustes teóricos y los ajustes tubulares. ¿Qué es lo que yo debo encontrar siempre cuando yo ajusto una buena probabilidad teórica? Es lograr que mi probabilidad teórica sea menor a mi ajuste tubular. Todo tiene que estar por debajo de mi tubular. Si eso está por debajo de mi tubular, entonces yo digo que esa probabilidad teórica es la adecuada para esos datos. Mi información. Para eso yo voy a tener unas probabilidades y unas frecuencias. El valor de P significa probabilidad y el valor de T significa frecuencias. Esas probabilidades, ¿cierto? O frecuencias están en función del orden, donde M es el valor del orden y N es el número de observaciones. Es decir, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ese es el valor de N. Y el orden, como los organizo, de mayor a menor. ¿De acuerdo? M es el orden y N el número de observaciones. Y eso se aplica a través de la relación empírica de Webb. Hay varias, hay como 25 de esas vainas. No les hago carreta, eso es un montón de posiciones que uno puede trabajar. Pero dejémosla ahí, pues, para que no se me complique en la vida. ¿Listo? Entonces, con esas dos, yo calculo mis probabilidades empíricas o mis frecuencias. Entonces, yo hago el ajuste de esa información. Ese colorcito azul que ustedes miran es la información que yo tengo y sé que se me ajusta a esa probabilidad teórica. Sus precipitaciones, por ejemplo. Sus precipitaciones. Entonces, en estos están todas sus precipitaciones. Yo no sé cómo me da la curva, pero yo sé que hay precipitación dentro de esa curva. ¿Cierto? Eso es como saber, eso es como le pasa cuando uno se casa, ¿no? Usted se casa, pero sabe, no puedo. Eso es un diagrama de flujo de cómo yo debería aplicar paso a paso una probabilidad teórica. Para ese caso está la probabilidad teórica normal. Entonces, primer paso, ordeno los datos. ¿Y yo cómo los ordeno? De mayor a menor. Ahí está. Segundo paso, hago la probabilidad empírica del flujo, es decir, organizo mis datos y les pongo orden. Chévere, ¿no? Es un diagrama de flujo. Ustedes miren los sistemas, ¿los han visto sistemas? Sí. Bueno, estos diagramas de flujo, ya saben eso, ustedes son expertos en eso. Luego localizo los parámetros. En este caso, para la probabilidad normal, ¿qué es? La media
y la desviación estándar, lo que se llama la localización y la escala. En algunos documentos, en bibliografía, muchachos, a veces esto hay que interpretarlo y pasarlo al lenguaje coloquial. En algunos libros de estadística eso se llama localización. Claro, pues una medida se ubica en el centro, eso es una localización. Y una escala, pues es una dirección estándar, es decir, que tanto ese valor se me dispersa en la media, entonces es una escala. Entonces aquí tengo la media y la varianza. Perdón, la desviación estándar. A veces algunos libros colocan la S, otros colocan esta vaina, ¿no? Este cosito. Es lo mismo. Y esta vaina de la media, no le ponen una barrita así, sino que le ponen este new ahí. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Y luego, ¿qué dicen? Calculo el valor de Z. ¿Se acuerdan del valor de Z en probabilidad? Ay, no, no me acuerdo. Recuerdan, muchachos, que cuando ustedes tienen una función, eso se llama en estadística, ustedes tienen unas colas a la izquierda y a la derecha. Entonces, si este es el 90%, ese valor es el que te sacaron. ¿Se acuerdan de las colas? En teoría de conjuntos, ustedes tienen que haber visto cómo se calculan las probabilidades. ¿Qué es una probabilidad? Datos totales sobre datos probables. Entonces yo aquí, este valor de X está a la derecha o está a la izquierda, entonces cambia el signo. Entonces el valor de Z es ese, miren, el valor de X sub Y menos la media. Este Z es el valor de X sub Y menos el valor de la media, ¿divide entre qué? Entre la desviación estándar. Ese es el valor. Si yo aquí tengo una información que me dice que acá tengo el 90% de los datos, entonces Z me va a decir probablemente ahí sobra el 5%. Habrá una información de toda esa precipitación que representará el 5% de esa información. ¿Y cómo la calculo? Con X sub Y, donde X sub Y es que el valor que va variando y X media en la media de esos valores. Y las veces están. Aquellos que pensaban que se iban a librar de la estadística, no. Esta es la fórmula. Son 3 parámetros. ¿Por qué? Porque ya la media es X sub O, la posición es X sub O, la localización es la X media, y hay 2 parámetros que se llaman métodos de momento, que es el valor de G y el valor de beta. Entonces se calculan con esas fórmulas, se aplican logaritmos naturales, se aplican funciones acumuladas a cada una de ellas y se determinan esos valores. ¿Sí? Pues ahí están esas fórmulas. Igual pasa con Gumbel. El proceso, la fórmula, y ahí está. Pero una fotico que no les puede servir cuando ustedes apliquen. Bueno, aquí están grabando. Ahí está. Sencillito. ¿Sí? Logaritmos naturales que a ustedes tanto les gusta. O sea, aquí se los atiende bien, con funciones exponenciales, para que no se queden. Bueno, ahí está. Muy sencillo de aplicar fórmulas porque ahí tienen media que ya se conoce, entonces la que ya se conoce es simplemente multiplicar y dividir. Y aquí está el chi cuadrado. El chi cuadrado son pruebas de ajuste. Esa es la fórmula del chi cuadrado. El chi cuadrado está en función de las frecuencias acumuladas. ¿Cierto? De las frecuencias acumuladas. Y chi cuadrado. Chi. Claro que chi. Y los intervalos. Ahí está la fórmula, no tiene ciencia. Eso, miren, eso fue hace como 100 años esa formulita, ¿no? Todavía persiste. Bueno, ahí hay un ejercicio, no se preocupen por eso, yo les voy a explicar eso, porque la idea es que lo difícil se vuelva fácil. Eso sí es importantísimo. Saquen una foto, métasela en la cabeza, hagan de cuenta que están viendo una novela y el capítulo se les puede escapar. Ojo, esos son lo que yo debería chequear en mis probabilidades teóricas. Primero, el nivel de significancia. ¿Qué significa? Que yo puedo trabajar en estadística con el 99% de éxito o con el 1% de error, o con el 95% de éxito y el 5% de error. Cualquiera de las dos son válidas, pero en hidrología, que usted trabaje el 5% está bien. Y el valor del delta. El delta tubular está en función de 2 formas. Cuando el número de datos, cuando yo tengo una significancia del 5%,
entonces el delta tubular es 1,36 sobre el número de datos. Pero cuando mi significancia es del 1%, entonces el valor del delta tubular es 1,63 entre el número de datos. Si usted quiere ser bien exagerado en sus datos que tiene de sus estaciones, no, profe, yo me voy a poner un bien puede. Entonces aplica esa fórmula, 1,63 entre el número de datos, 0,01. Pero que lo haga con el 5, le acepto. Entonces dice, cuando el delta teórico es menor al delta tubular, entonces es un buen ajuste. Pero cuando el delta teórico es mayor al delta tubular, entonces no es un ajuste. No significa que está mal, sino que esa curva no se ajusta a su formación de sus estaciones. Eso significa. ¿De acuerdo? Eso es lo que se llama la prueba de verificación de Kolmorov y Smirnov. Los manes de que se inventan esos rusos son tan locos que hay un estudio cuadrado y que es una prueba Kolmorov para que ustedes tengan el contexto de por qué se aplican y por qué no se aplican. ¿Sí? Entonces ahí está, se requiere un conocimiento a priori, ahí está la razón. Eso está en su librito de estadística, lean. ¿No tienen? No lo hay ubicado. Entonces, ustedes si no lo instalaron, instálenlo, si no lo instalan. En este programa de Hidroesta, ustedes se pueden dar cuenta, hay unas, miren, ahí están los que se llaman, miren, ahí están los parámetros, la regresión, las distribuciones. Y hay en distribuciones teóricas. Ahí en distribuciones teóricas, ustedes acá miren, están así, y aquí están todas las distribuciones teóricas. Qué chévere, ¿no? Uy, pero bueno, que estos programas tan chéveres. Evita la fatiga. Y aquí está. Entonces usted, por ejemplo, dice, voy a coger la probabilidad normal. La normal. ¿Qué le dice aquí? ¿Esos datos cuáles son? Los datos que usted sacó de sus datos dudosos y los carga ahí. Le dice calcular, le hace la gráfica y le calcula todos los parámetros que su mesa quiere. Ese es el camino fácil. ¿Cómo quieren? ¿Fácil o difícil? Fácil. ¿A ustedes no les gustan las vías pavimentadas o las vías destapadas? Es que sirva. ¿A usted cómo le gustó una mujer difícil o una mujer complicada? No le gusta. ¿A usted que le gustó un hombre complicado o un tipo difícil? ¿Cierto? Entonces existen caminos difíciles y caminos fáciles. ¿Cómo les gusta? ¿Lo difícil o lo complicado? Nosotros no les gustan las cosas fáciles, ¿no es cierto? Bueno, existe un software, muchachos. Digamos, estos software son buenos en el sentido de que usted los pueda manipular y ayudan mucho a la gestión de la información y lo que se trata es que usted funciona ya, miren, ahí en ese X. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿yo qué hago? Yo puedo manipular la información acá cargándole datos. Por ejemplo, aquí le voy a poner 1, lo puedo hacer por teclado, le puedo colocar 2, le puedo colocar así, cualquier valor el que su mesa quiera. ¿Cierto? Así voy a hacer esto. Voy a poner así, voy a hacer esto ahí, digamos como para un ejercicio muy práctico. Listo, entonces yo ya le cargué la información, son 12 datos, 13 datos, voy a poner este último ahí, listo, ya le calculé 13 datos. Generalmente, como usted trabaja 20 años o 25, pues van a ser 20 datos. Ojo, que esa información que yo estoy cargando ahí es la información que yo ya chequeé por datos dudosos. ¿De acuerdo? Yo no puedo colocar información ahí que no vaya a chequear por datos dudosos, porque con eso comienza a hacer. Los valores ahí serían los máximos y Los están umbrales. dentro de los... Datos dudosos. Los que están dentro del umbral. Ahí están. Entonces, listo, ya los copié. Entonces cogen ustedes acá, se van a aquí donde dice calcular. Y ¡guas! Les calculo todo. Les calculo la probabilidad. La función es esta función bendita. Les
esas ecuaciones todo complicadas que miraban ahí están, miren. Así que lo estamos viendo. Entonces, y los delta. Entonces, miren, me calcula el valor de la desviación, miren, el valor de la media, ¿se dan cuenta? Y el valor de la desviación estándar. Ahí está, miren. Luego que me calcula que en la media lineal y esas dos. Y me dice que el valor de, entonces el valor de significancia me dice por defecto, él me coloca el 5%, pero usted puede trabajar entre el 1 y el 10%. No le coloquen 20%. La razón cuál es, de que yo entre menos o más valor de significancia le ponga a esos datos, es más incertidumbre. Y en estadística, pues la incertidumbre hay que reducirla. Entonces trabajen con el 5%, recomendación. Entonces dice ahí, como el delta teórico, ¿cuál es el delta teórico? O sea, lo que hace el programa es revisar todos estos deltas. O sea, esos valores de X. Estos valores de X. ¿No es cierto? ¿Cuántos datos yo tengo ahí, muchachos? ¿Cuántos datos tengo yo ahí? Como es el 5%, es 1,36 dividido el número de datos. ¿Cuántos datos hay ahí? 13. Entonces yo lo divido entre 13. Alguien que me haga esa operación, por favor. 1,36 entre la raíz de 13. Pero corriendo. 0,37. 37 que 3 cifras. 377. Vean, muchachos, ustedes son unos genios. Miren que aquí él les dice que es 0,7372. Ahí está. ¿Sí se dan cuenta? Entonces coge este valor que está aquí, como es la significancia del 5%, revisa todos estos y coge el máximo. Dice que el máximo es 0,31. O sea que el delta teórico es 0,31. Y 0,31 es menor a 0,377, por tanto esa curva se me ajusta. Entonces ahí dice que está bien. Como el delta teórico es 0,3146, es menor que el delta tubular 0,3772 que ustedes calcularon, los datos se ajustan a una distribución normal. Es decir, la información que yo le cargué a ese programa me dice que la mejor curva que se ajusta es la normal. Y se la aplico. Y le digo que me dé la gráfica. Entonces él coge, se va aquí y ¡chas! Me hizo la gráfica. Ahí está. Facilísimo. Vamos a poner a mitad de media y después podemos hablar. Pero miren que lo que yo estoy haciendo, aplicando las fórmulas, se parece a lo que dice el programa. El problema no es manejar el programa, es entender lo que me dice el programa. Entonces ese le calcula lo que usted quiera. Y además le genera un reporte. ¿De acuerdo? Entonces yo cojo, lo ubico acá y le digo, no, pues que ya me da presa escribir, hágame el reporte. Con mucho gusto, caballero, y le pone el reporte. Y le genera el reporte. Entonces, ¿qué es lo que hacen? No se vayan a estresar, ¿no? Copy-paste, impina el informe, quedó. Gestión de información. Esto es un programa muy bueno. Así se lo maneja. En una hojita en Excel, porque a mí no me gusta pasar los datos, entonces los bloqueo, copio, creo una hojita en Excel, la pego acá, ¿cierto? Y lo pego. Y le digo pegar la información. Ah, puchas, entonces lo voy a pegar como uno que estaba conforme. Ya. Y le digo que me lo guarde. Le digo guardar como, y le digo que me lo guarde ¿dónde? Que me lo guarde en el escritorio. Y que me lo llame libro, que me ponga libro 1. Libro 1. Listo. Entonces ya lo guardo en el escritorio y le digo guardar. Chao, se fue, se grabó. Entonces yo aquí salgo de esta partecita, aquí abrí dos, y me voy al programa. Listo, entonces yo ya calculé acá. Que yo no quiero estos datos, entonces vuelvo acá, hago una nueva información, me voy a distribuciones de curva, me voy a log normal y le digo que me cargue el archivo en Excel. Me carga el archivo en Excel, me voy donde es que lo tenía, en el escritorio, donde es que está, le digo todos los archivos y por aquí aparece, a clic, le abro y ¿qué hace? Me carga los datos.
Usted lo puede hacer manual o con archivo. Chévere, ¿no? Y le digo que por favor me calcule las pruebas teóricas y que me haga la curva. Sí. Entonces, ¿ustedes qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo difícil? No, lo fácil, ustedes dicen lo difícil, completar datos, tal. Por eso es tan importante, jóvenes, que lo que ustedes hicieron anteriormente lo hayan hecho con conciencia, no para que el profesor les califique. Yo creo en ustedes, muchachos. ¿Cierto? Pero yo cuando dejo de creer, cuando me doy cuenta que al correr esas pruebas teóricas dan respondería. Entonces su información está mal hecha. Entonces voy a coger la información que ustedes me pasaron, la voy a pasar a las pruebas teóricas. ¡Ay! ¿Por qué esa van a leer? Es que me la inventé. Entonces, como se la inventó, tiene su llanta para el triciclo. Entonces existe un programa que se llama Hidrogimón. Es este, que vamos a ver en la próxima clase. Este es un programa libre, ¿cierto? Libre, que está en inglés. ¿No? Ustedes están manejando inglés, ¿no? Yo les ayudo, yo les potencio a ustedes. Claro que yo les potencio su lengua extranjera. Es cierto. Entonces, en la próxima clase vamos a aprender a manejar ese programa. Yo ahí le puedo cargar una información.